Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta polea. En la descripción de este video les voy a dejar la imagen para que puedan practicar. Entonces venimos a croquis y yo por lo general sé trazar una línea vertical y una horizontal como referencia. Entonces realizo eso. ¿Ya? En segundo lugar vamos a proceder a realizar desde los diámetros porque voy a utilizar la operación de revolución. Entonces vengo a línea punto medio, me ubico sobre la línea horizontal, trazo un rectángulo, corrijo los valores, entonces vengo a cota y doy los valores correctos con respecto a nuestro origen. Nos acercamos hacia la derecha y nos da el valor total del diámetro, entonces 140. La siguiente es de 255 y de alto es de 195. Ya, y ahora procedemos a realizar la parte media, que tenemos una línea de punto medio y trazo paralelas y cerramos en forma de un rectángulo. Ya, doy las medidas correctas, que es de 50 de ancho y con respecto al diámetro es de, no nos dan esa medida, le voy a asumir que es de 1000 y el exterior de 1200. Ya coloco 1000 y el exterior también hacemos con línea punto medio y vamos a darle de alto es de 300, entonces coloco 300 y con respecto al centro es de 1200. Ver de nuevo punto y entonces 1200 de 600. En este caso solo voy a tomar la mitad porque no se me asignó todo el diámetro. Entonces ya, ahora voy a proceder a realizar los dientes de la parte superior, que van a ir en todo el contorno de nuestra polea, y aquí tenemos nuestras medidas. Estos dientes son en total 7, entonces necesito hacer 3,5 para el 1 y voy a utilizar la operación de simetría. Entonces vengo a línea constructiva, trazo una línea horizontal, elimino la parte superior y aquí voy a empezar a realizar. Entonces voy a 2.5, ya, y ahora sí doy las medidas correctas. De ancho inferior es de 6 y del superior es de 5. Entonces en este caso voy a eliminar la línea y vamos a quedar con la línea pequeña. Esta es de 2.5 y de alto es de 25 y cuyo ángulo voy a darle de 30 grados. Tampoco me da ese ángulo, pero voy a considerar 30 grados. 30 grados y aceptamos. Ya, para no hacer doble trabajo eliminamos esta línea y trazo una línea en la mitad y voy a utilizar la operación crear simetría. Selecciono el elemento con respecto a nuestra línea de la mitad, veamos, selecciono la línea y aceptamos. Ya, eliminamos lo que no nos sirve. Ya, y voy a trazar una línea vertical de 5. Doy la medida correcta, que es de 5 y enter. Ya, ahora necesito tomar la distancia, a ver, ya, cota, vengo al punto inferior y superior y es de 89. Voy a de 89, 86, 75. Esta medida necesito copiar porque debe ser exacta.
copiamos y venimos a matriz lineal y voy a seleccionar los elementos que necesito copiar, los cuales son 4, y vengo a 90 grados para que sea de forma vertical y necesito que sean 3 y hacia la parte inferior. Entonces aquí copio la medida y aceptamos, revisamos, ya está de forma correcta y procedemos a cerrar nuestro elemento. Ya revisamos una vez más los elementos que no nos sirven para crear una simetría exacta. Ya, y ahora sí, copiamos estos elementos y eliminamos esta línea. A ver, copiamos y también esta línea de aquí. Ya, y venimos a crear simetría y con respecto a la línea de la mitad y aceptamos. Ya, ahora sí eliminamos las líneas de la mitad. Ya, y ahora sí procedamos a utilizar la operación de revolución. Selecciono nuestra línea de la mitad y voy seleccionando los elementos que necesito, pero antes de eso necesitamos eliminar la línea de la mitad. Entonces vengo a recortar entidades y elimino. Veamos. Ya, y como pueden ver ya se nos hizo nuestra rueda y aceptamos. Y ya, ahí está de forma correcta. Ahora lo que nos falta es realizar la ranura y los agujeros, y para ello tampoco no tengo distancia de los agujeros, solo tengo que se va a sentar en una circunferencia de 660. Entonces vengo a croquis, control 8, y ahora sí vamos a trazar una circunferencia. Esta circunferencia es de diámetro de 660. Entonces 660 dividido para 2. Ah no, 660 de diámetro. Y ahí está correcto. Y sobre esta voy a trazar una circunferencia a 90 grados. Y voy a decirle que esta circunferencia sea de 120, pongámosle 120. Y ya. Y ahora sí vengo a operaciones y voy a extruir. Selecciono mi circunferencia y le pongo por todo y aceptamos. Ya. Y ahora sí necesito a esta circunferencia 5 más 2, 4, 5. Entonces vengo a matriz circular y voy a seleccionar una circunferencia y los elementos, que son 6, y necesito que sea una separación igual. Y ya, y ahí está correcto y aceptamos. Ahora vengo a la ranura, selecciono croquis y voy a posicionarme con control 8 y voy a trazar una línea de 95 y de ancho es de 40. Entonces coloco 95, vengo a línea punto medio y voy al centro y el ancho es de 40. Entonces coloco 40 y ahí trazo paralelas y recorto. Entonces ya,
le corto esta línea para que me dé una operación directa, ya, y coloco que sea por todo y aceptamos, ya, y ahí tenemos ya nuestra polea. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.